Buen día, compañeros y maestra. Hoy les hablaremos sobre el tema de análisis de la función cúbica. Mi equipo está conformado por Morales Ramos Luz María, Morales Rodríguez Emanuel, Muñoz Robles Pamela Aimé y Ortiz García Omar Ramsés y su servidora Ochoa Palma Melissa Abigail. Función cúbica. Se define como polinomio de tercer grado, el cual se expresa de la forma f de x igual a ax cúbica más bx cuadrada más cx más d, donde a, b, c y d son números reales, denominados coeficientes del polinomio a diferente a 0. La función cúbica generalmente es utilizada para relacionar volúmenes en determinado espacio y tiempo. Se utiliza más en el campo de la economía y de la física. Sea f de x igual a ax cúbica más bx cuadrada más cx más d, donde la función primitiva es f de x igual a x cúbica, su término cúbico es ax cúbica, su término cuadrático es bx cuadrada, su término lineal es cx y su término independiente es d. Propiedades. El dominio de la función es la recta real, es decir, menos a es igual a a. El recorrido de la función, es decir, la imagen es la recta real. La función es simétrica respecto al origen, ya que f de menos x es igual a menos f de x. La función es continua en todo su dominio. Cortan al eje x hasta un máximo de 3 puntos de intersección, según el número de raíces reales, de ax cúbica más bx cuadrada más cx más d. Cortan al eje y en el punto 0, d, pues f de 0 es igual a d. La función no tiene asíntonas. La función es siempre creciente. Para graficar la función cúbica de la forma x más a cúbica o x menos a cúbica, se toma en consideración lo siguiente. Este tipo de funciones tiene un desplazamiento horizontal. Si a es positivo, se desplaza a la izquierda. Si a es negativo, se desplaza a la derecha. Primer ejemplo, f de x es igual a x cúbica. Segundo ejemplo, f de x es igual a x menos 2 cúbica. Tercer ejemplo, f de x es igual a x más 2 cúbica. Cuarto ejemplo, f de x es igual a menos x menos 2 cúbica. Raíces o ceros. El hecho de que una función de grado 3 tenga valores positivos por un lado y negativos por el otro, que es consecuencia del exponente 3, es decir, de un exponente impar, garantiza que para algún valor de la x la función va a valer 0. Decimos que toda función cúbica tiene al menos un cero o raíz real. Desde un punto de vista gráfico, un cero o raíz real se corresponde con el valor de la x donde la grafica. Corta al eje horizontal, es decir, al eje de abscisas. Una función cúbica puede tener desde 1 a 3 raíces reales distintas. Hay funciones cúbicas que tienen solo una raíz real, que es la raíz triple. Por ejemplo, f de x es igual a x cúbica. Función primitiva. La función primitiva es otra función cuya derivada es la función dada, f de x es igual a fx. Si una función f de x tiene primitivas, tiene infinitas primitivas, que se diferencian de una constante. El rango pueden estar limitados a unos pocos valores o pueden incluir todos los números reales hasta el infinito. Dominio. El dominio de una función o relación es el conjunto de todos los valores independientes posibles que una relación puede tener. Es la colección de todas las entradas posibles. Rango. El rango de una función o relación es el conjunto de todos los valores dependientes posibles que la relación puede producir. Es la colección de todas las salidas posibles. Rango y dominio en la función cúbica. Dominio, son todos los números reales. Rango, todos los números reales. Crecimiento y decrecimiento. Si a es mayor a 0, se pueden presentar dos casos.
Si no tienen extremos, es creciente en todo su dominio. Si tienen extremos, la gráfica se divide en tres secciones. La primera, a la izquierda hasta el punto máximo, es creciente. La segunda, parte central entre máximo y mínimo, es decreciente. Y la tercera, a la derecha desde el punto mínimo, es creciente. Si A es menor a 0, también se pueden presentar dos casos. Si no tienen extremos, es decreciente en todo su dominio. Si tienen extremos, la gráfica se divide en tres secciones. La primera, hasta el punto mínimo, es decreciente. La segunda, entre el mínimo y máximo, es creciente. Y la tercera, desde el punto máximo, es decreciente. Primer caso, cuando a la función primitiva se le suma el término independiente. Cuando el término independiente es positivo. Cuando el término independiente es positivo, se desplaza hacia arriba dependiendo del valor del término. Cuando el término es positivo, tiene pendiente positiva. Cuando el término independiente es negativo. Cuando el término independiente es negativo, se desplaza hacia abajo dependiendo del valor del término. Cuando el término es negativo, tiene pendiente negativa. Segundo caso, cuando a la función primitiva se le suma el término lineal. Análisis de la función. Todos pasan por el origen. La resta hace que la función se abra alejándose del eje Y. El término lineal, sumando a la función primitiva, hace que cierre acercándose al eje Y. Tercer caso. F de x igual a x cúbica, f de x igual a x cúbica más x cuadrada, f de x igual a x cúbica más 2x cuadrada, f de x igual a x cúbica más 3x cuadrada, f de x igual a x cúbica más 4x cuadrada, f de x igual a x cúbica más 5x cuadrada. Cuando la función primitiva se le suma el término cuadrático hace que la raíz se desplace hacia la izquierda, dependiendo el valor del término. Si es positivo, el término cuadrático hace que la raíz se desplace hacia la derecha cuando es negativo. El cuarto caso de la función cúbica es cuando a la función primitiva la multiplica el término independiente. Por ejemplo, f de x igual a x cúbica, f de x igual a 2x cúbica, f de x igual a 3x cúbica, f de x igual a 4x cúbica, f de x igual a 5x cúbica y f de x igual a 6x cúbica, donde se puede observar en su gráfica que todas las funciones pasan por el origen, es creciente y se acerca lentamente al eje de las y's. Otro ejemplo sería sus funciones negativas, las cuales son f de x igual a menos x cúbica, f de x igual a menos 2x cúbica, f de x igual a menos 3x cúbica, f de x igual a menos 4x cúbica, f de x igual a menos 5x cúbica y f de x igual a menos 6x cúbica, donde en su gráfica podemos observar que todas las funciones igualmente pasan por el origen, pero en este caso es decreciente, se acerca lentamente al eje Y y se invierte respecto al eje Y. Créditos: Luz María. Búsqueda de información y ejemplos con gráficas. Emanuel. Edición de video, búsqueda de información y ejemplos con gráficas. Aimé. Búsqueda de información, ejemplos con gráficas. Omar. Búsqueda de información y ejemplos con gráficas. Melissa. Dibujos, presentación y búsqueda de información. Referencias bibliográficas y cibergráficas.